En 1486 establece el primer campamento mexica en este territorio, a la altura de por donde está el mercado Benito Juárez. Cuando llegan aquí, con el fin de vigilar el movimiento del rey zapoteca, establecen ese campamento en el centro y uno en la parte norte. Y luego también se crea en la periferia de la ciudad, es decir, alrededor de lo que es ahora la ciudad, se crean asentamientos mexicas, por ejemplo, San Martín Mexicapa, se crea San Juan Chapultepec, se crea Jalatlaco, porque son hombres que derivan del altiplano mexicano. De tal manera que cuando uno lo ve la ciudad desde arriba, es decir, ve uno alrededor pueblos de origen mexica. ¿Por qué? Porque ellos eran los que cubrían el paso en el mero centro de lo que es ahora el valle, del tránsito mexica o del tránsito de todos los pueblos estos hacia Centroamérica. La nao de China llegaba por la bahía por ahí, por Huatulco, por las costas de Oaxaca, y entonces pasaban por la ciudad de Oaxaca o por esta área, que no era la ciudad de Oaxaca, pero por esta área, de camino a la capital, a la Ciudad de México. Entonces, Oaxaca tiene esta influencia innegable de China, de Filipinas. Es esta influencia que venía desde la costa y se iban derechito a la Ciudad de México. Cuando se toma la Gran Tenochtitlan, seguramente Hernán Cortés ya había escuchado hablar del pueblo zapoteco y del pueblo mixteco, que eran los más conocidos y que inclusive habían tenido presencia importante en lo que se refiere al desarrollo de la cultura teotihuacana. Y efectivamente llegan. No era el propósito este lugar, no era el propósito lo que es ahora el Valle de Oaxaca, sino el propósito era llegar al Principado de Tututepec. Llegan aquí el 25 de noviembre del año de 1521, lógicamente conocen el valle, y el valle era un valle muy rico porque estaba atravesado por el río nuestro que es el Atoyac. Lógicamente era una zona húmeda, una zona en la que se podían cultivar perfectamente los terrenos, es decir, había cosas muy propicias para un asentamiento humano. El río Toyac, que significa agua que corre, no tiene un nombre, es un nombre genérico básicamente. El río es lo que mantiene y ha mantenido la cultura, pues, ¿no? No se puede pensar en una ciudad si no está como esta zona de vida, que es la que generó la vida en Oaxaca. Y es lo que es realmente el patrimonio que construyó toda la ciudad en Oaxaca. Un grupo de estos españoles, encabezados por Hernando de Badajoz y Nuño del Mercado, deciden regresar a este valle. Y regresan con el fin de fincar casa y quedarse por toda la vida. De tal manera que cuando ellos hacen el trámite para elevarla a Villa de Antequera, tenían la presencia ya de pueblos prehispánicos. Entonces Carlos V les da la autorización para que creen la Villa de Antequera. El mercado es el alma de Oaxaca. Los indígenas de diferentes partes se reúnen aquí. Es un lugar social, es un lugar donde convergen todas las etnias y traen
lo que ellos hicieron, su artesanía. Es un universo de colores, de texturas, de olores, de sabores. Es algo increíble que te nutre, que si tú ves tanta energía, tanto prana, pues lo único que puedes hacer es expandir tu corazón y sentirte fascinada. Encontramos muchos grupos que ya existían anteriores a la llegada de los españoles, de tal manera que hoy todavía los podemos identificar con toda claridad. Son 16 grupos étnicos que pueblan todo el territorio del Estado. Estos grupos, cada uno de ellos con su propia lengua, y están identificadas sobre 150 derivaciones dialectales. ¿Qué pasa con esos 16 pueblos indígenas, ¿no? Los 16 pueblos indígenas tienen una historia propia, ¿no? Han adaptado desde la colonia mecanismos que trajeron los españoles para poder subsistir. Toda esa parte guerrera y luchona de los oaxaqueños es resultado de toda la desigualdad social que se vive en el Estado, de la falta de políticas pues, públicas que respondan realmente a las necesidades que se viven en las comunidades y en los pueblos indígenas, que Oaxaca es mayoritariamente indígena. Es algo que no refleja la educación nacional o el programa nacional educativo. En los 90 para acá trata de incorporarlo, pero trata de incorporarlo como algo que existió, que ya no existe, ¿no? O si hablan de los pueblos indígenas, es algo que son pueblos aislados, que están metidos en la sierra, pero no nos dicen también que hay indígenas en Oaxaca, en la ciudad. Mi abuelo me decía hace tiempo que dice, vivimos una crisis muy importante en la sociedad. Las crisis siempre son buenas oportunidades para crear nuevos mundos, otras cosas para poder subsistir. Y cuando hablo de subsistencia, dice, no hablo de que asumimos nuestra condición de pobres o de minoritarios, ¿no? Sino que subsistencia significa que nosotros tenemos una forma de vida y esa forma de vida puede ser ejemplar para otros, ¿no? Y no solo los pueblos indígenas, decía él, sino una persona concreta en una ciudad tiene una forma de vida que puede ser ejemplo para otros y puede reproducirte, puede contagiarse esa misma idea. La educación es un solo mecanismo para poder adquirir conocimiento, pero el saber está en otro lado. Y el saber no se adquiere en las instituciones, sino se adquiere en la gente, en la que comparte. Otras formas de educar, de formar nuevas generaciones, ¿no? Donde tenga más que ver la vida comunitaria, ¿no? Que los niños se enseñen a vivir en su pueblo y que no sea algo que los expulse de su pueblo, que la educación no los saque de las comunidades, ¿no? Los frailes dominicos llegan en el año de 1526 a este territorio. Y es sumamente importante la llegada de los frailes dominicos a Oaxaca. Los dominicos llegan a Oaxaca y construyen esto, Santo Domingo el Grande, lo que conocemos ahora como Santo Domingo el Grande, pero inicialmente San Pablo. Y aquí empiezan a trabajar con la evangelización. Pero lo interesante es de que a medida que la ciudad va creciendo, se va llenando, en cada uno de estos sectores a que se les empezó a dar a la gente para la distribución de terrenos, lógicamente se van haciendo concentraciones. Y para la evangelización van creando sus templos. Entonces ven ustedes que ya la ciudad vieja, lo que es el centro histórico, tiene 29 templos. De tal manera que cada núcleo humano se le construye un templo. Los dominicos querían marcar su territorio y querían impresionar a la población indígena. Esta iglesia tiene ese propósito, es esa majestuosidad que viene de Europa para plasmarse aquí en una ciudad pequeña e impresionar a las personas de acá. Todo eso lo empezaron a aprovechar para introducir nuevas formas de vida. Por ejemplo, en la zona de la Mixteca se cultivó mucho el gusano de seda. Y aquí en los valles centrales se cultiva mucho la grana cochinilla. ¿Por qué se los menciono? Porque fueron lo que dio más dinero a los españoles. En la minería sí estaban ocupados de la minería,
Pero no fuimos un estado tan rico como otros del centro del país. Sí había minería, pero estaban más dedicados a la parte del campo y de la artesanía. El oaxaqueño tiene una gran calidad artesanal. La grana cochinilla es este insecto que sale en los nopales y resulta que es un maravilloso tinte natural. Y Europa se volvió loco con ese color que salió de acá. Esta ciudad es producto del colonialismo y luego del mestizaje. Esas dos formas se han ido imponiendo sobre lo indígena, lo han ido desplazando. A veces lo indígena, para poder subsistir, se tiene que acomodar dentro de eso, generalmente sumarse al mestizaje para poder como coexistir, ¿no? Esta ciudad todavía no muestra lo que es la riqueza cultural, ni la diversidad lingüística, ni la diversidad cultural. Algo que se ha tomado como expresión de esto es la guelaguetza, pero la guelaguetza todavía le falta mucho porque sus bailes principales generalmente son producto del mestizaje, el jarabe mixteco, el jarabe juteco, los jarabes de la costa. Tiene mucho que ver más con el mestizaje que con las raíces de este estado de Oaxaca. La guelaguetza, como una relación entre personas, se da en las comunidades. Y la guelaguetza no es otra cosa que el intercambio mutuo, el trabajo que hacemos en colectivo. Cuando tenemos maíz, lo intercambiamos con alguien más que tenga frijol o arroz. Eso, en términos reales, eso significa guelaguetza en zapoteco, ¿no? En un espectáculo, como se nos ha vendido en Oaxaca, ¿no? ¿Y qué pasa? Cuando se vuelve espectáculo, pierde su sentido real. Y ese sentido real también escapa de la escala, diríamos, y de la proporción, porque las guelaguetzas son pequeñas, son cosas muy que se dan en un entorno muy pequeño, diríamos, ¿no? Yo creo que es uno de los espacios alternativos que tiene esta ciudad, donde hay varias disciplinas y se han juntado mucha gente pues, durante varios años, ¿no? Pues siempre hay una alternativa para exponer, ya sea foto, gráfica, pintura, ensayar, presentarse como grupo musical y bueno, hacer poesía, literatura, lo que sea, ¿no? Es un lugar que ya tiene varios años. Se nos ocurrió poner una mezcalería aquí en esta vecindad. A las afueras había un local vacío. Tomamos la oportunidad. Cuando estábamos en todo este rollo de hacerlo de la mezcalería, nos dimos cuenta que muchas de estas tradiciones estaban muriendo en Oaxaca, ¿no? Muchas personas de mayor edad nos contaban que pues, antes en los tendajones podían conseguir piedrazos, tortitas de pan amarillo y, o sea, no solo eso, ¿no? Iban a estos tendajones y podían comprar desde hilos hasta cualquier cosa de papelería, hasta tomarse un mezcal. Entonces de ahí fue esta idea de retomar el concepto de tendajón de barrio y meternos en esta onda del mezcal artesanal. Para el sector mezcalero pues sí ha habido un crecimiento fuertísimo de años a la fecha, se ha vuelto una bebida digamos, muy atractiva para mucha gente, no nada más en Oaxaca, sino en México y fuera de México, y creo que eso representa un potencial para toda la industria del mezcal. Lo asemejaron a la producción del tequila, ¿no? O sea, ya el rollo se volvió tan comercial que la producción dejó de ser tan artesanal y la industrializaron tanto que ahora, o sea, esos mezcales tan comerciales se parecen más al tequila que a lo que es el verdadero mezcal. Retomaron el nombre del agave en su lengua indígena, ¿no? No tanto como bebida mezcal, sino el nombre del agave en chontal, en cuicateco, en mixteco. Entonces, así como nombran el agave, los distintos tipos de agave o especies, así empezaron a nombrar para darle más variedad al tipo de mezcal, ¿no? También eso ha sido gran parte del atractivo del mezcal hasta la fecha. Yo pensaría, digamos, que sí sería un tema a cuidar y a mantener, ¿no? Antes de pensar en un proceso ya de industrialización mucho más fuerte y mucho más masivo, creo que perdería
una parte por lo menos que creo que del encanto que tiene el mezcal al día de hoy, ¿no? Hay un taller de grabado donde vienen artistas a trabajar, es un taller de producción. Trabajamos en coordinación con un taller en París. Y bueno, pues se han hecho una cantidad de estampas y otras que vienen del taller de Francia. Hay de todo. Hay abstractos, eróticos. Esta es una prensa que está hecha en México por un señor que no es grabador, curiosamente, es un torneo. Pero agarró muy bien el rollo, tiene buena presión y el engranaje está bien hecho y todo. Es cosa que me da mucho gusto porque antes muchas de las prensas se tenían que traer del extranjero, ¿no? Este taller ya se integró a todo el concepto del palo mulato y de la vagancia, ¿no? Que son estos muchachos. Entre todas las actividades que se realizan en esta casa también tenemos la de la gastronomía. Y pues está muy asociada el proyecto que tenemos a medios alternativos. Empezamos en internet. El año pasado, en 2011, sacamos una guía de mezcales artesanales. Y pues la tirada es mantener este aspecto cultural, recuperando muchas de las tradiciones que tenemos ya perdidas en Oaxaca o muy escondidas. Tenemos una empresa familiar que empezó desde hace 62 años con mi abuela. Mi abuela empezó a hacer paletas a través de la fábrica de hielo que tenía su esposo, mi abuelo, y de repente a ella se le ocurrió empezar a hacer unas paletas caseras, una receta original que fue inventando ella poco a poco para sus hijos, para fiestas de sus hijos. Llegó el momento que tuvo que ponerle un nombre y a ella le gustaban desde chiquita mucho los cómics de Popeye. Entonces le puso Paletas Popeye. Y nunca se imaginó que después de 60 años, pues el nombre seguía. El oaxaqueño es muy tradicionalista, muy arraigado con sus costumbres. Todo eso yo pienso que contribuye a que Oaxaca vaya adquiriendo cada vez más una importancia cultural y estética, ¿no? De artista, y además se está vendiendo caro el arte aquí en Oaxaca. Entonces es una de las entradas buenas de dinero para nosotros. Y ahora, si eres de Oaxaca, cierto tipo de coleccionista le apuesta más. Tiene que ver con cosas específicas, tanto en técnica como en temática, como en trazo. Sí existe, está marcado como varias generaciones tienen como el estilo que lo que se llama oaxaqueño, ¿no? Cuando entra el ferrocarril, la comunicación se hace mucho más ágil, gracias a Porfirio Díaz Mori y también otros hombres de su gabinete que participaron, como fue Guilau y como fue Matías Romero. Los productos llegaban con mucho mayor rapidez a la ciudad de Oaxaca. Antes del ferrocarril tardaban las personas para trasladarse a la Ciudad de México 14 días. Con la llegada del ferrocarril a la ciudad de Oaxaca, este viaje se hacía en un día. El ferrocarril vino a representar un desarrollo económico y cultural importante. Este espacio se ha consolidado como un centro cultural alternativo donde convergen diversos artistas y creadores. Diariamente contamos con artistas plásticos, artistas visuales, también tenemos talleres de todas las disciplinas y albergamos un pequeño museo donde se exponen piezas museográficas de la temática ferrocarrilera. La estación del tren es sede hoy del trabajo nuestro, ¿no? Aquí el son jarocho, el son cuenqueño, el son de Tustepec tiene un lugar, aquí se enseña, aquí se aprende. Entonces, por eso es que la estación del tren hoy día, aunque aparentemente esos vagones de tren están detenidos, en nuestra imaginación están en movimiento porque están llevando y trayendo música, llevando y trayendo sones, llevando y trayendo colores. Entonces, pues,
Por eso es que a mí me gusta la estación del tren.